Es el año 1862. Hay un hombre que lleva semanas sin poder levantarse de la cama. Sus días son un pozo de apatía, sus noches un desierto de insomnio. Lo que hoy llamaríamos una depresión clínica severa. El vacío que siente es tan denso, tan insoportable, que su propia familia, aterrorizada, le esconde los cuchillos y cualquier objeto afilado por miedo a lo que pueda hacerse a sí mismo. Su vida, desde cualquier ángulo que se la mire, es un absoluto desastre. Su hijo pequeño acaba de morir de fiebre tifoidea. Su esposa, consumida por el duelo, se ha distanciado de él, encerrada en su propia oscuridad. Su trabajo es un infierno, un proyecto colosal que se le está desmoronando entre las manos, y una gran parte de la sociedad lo culpa directamente a él, del caos, del colapso, de la sangre que se derrama cada día. Este hombre se siente profunda, irrevocablemente perdido. Ese hombre era Abraham Lincoln. Y su trabajo, el que lo estaba destrozando, era la presidencia de los Estados Unidos en plena guerra civil. A veces, la sensación de estar completamente perdido no es un reflejo fiel de la realidad de nuestra situación, sino algo mucho más complejo. Ahora, quiero ser muy claro. Este no va a ser otro de esos videos con música de piano suave y consejos poéticos sobre encontrarte a ti mismo y seguir a tu corazón. Enfrentar este sentimiento de estar perdido es jodidamente difícil, es doloroso, es confuso. Y cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo o te está intentando vender algo. Pero quiero argumentar algo que quizás te suene provocador, incluso incorrecto. Quiero argumentar que sentirse perdido no solo es normal, sino que, hasta cierto punto, es saludable, es necesario. Déjame explicarte por qué esta sensación tan dolorosa, este vacío que quizás ahora mismo te oprime el techo, puede ser, si aprendes a escucharlo, tu mejor aliada para el crecimiento. Me llamo Javier y estas reflexiones no las saqué de un manual de autoayuda. Nacen de años de sentarme en silencio con esa misma sensación de estar perdido, tratando de encontrarle un sentido. Lo que comparto hoy es el mapa que, a tientas, dibujé en esa oscuridad, conectando puntos entre la historia, la psicología y la simple y dura experiencia de vivir. Para entender por qué sentirse perdido puede ser bueno, primero tenemos que entender de dónde viene. Y en mi experiencia, casi siempre se reduce a una de dos grandes crisis. La primera es el colapso de tu narrativa interna. Piensa en Carl Jung. En 1909, Jung era el elegido, el brillante y joven psiquiatra suizo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, había ungido como su sucesor. Era el príncipe heredero, el futuro de un movimiento que estaba cambiando el mundo. Para Jung, Freud no era solo un mentor, era una figura paterna, el sol alrededor del cual orbitaba todo su universo profesional e intelectual. Pero había un problema. Jung, en el fondo de su ser, no podía aceptar las teorías más extremas de Freud, especialmente su obsesión con que todo, absolutamente todo, se reducía al sexo. Jung empezó a tener sus propias ideas, visiones de un inconsciente colectivo, de arquetipos, de un alma humana mucho más vasta y misteriosa. En 1913, la tensión explotó. Jung publicó un libro, Símbolos de Transformación, que era un desafío directo a la ortodoxia freudiana. Freud lo tomó como la máxima traición. Y su respuesta fue brutal. No fue una simple ruptura académica, fue una excomunión. Freud, con el poder de un papa iracundo, movió todos sus hilos para borrar a Jung del mapa. Escribió cartas a sus seguidores desacreditándolo, tildándolo de místico, de loco. Los amigos que tenían en común le dieron la espalda a Jung. Las sociedades de psicoanálisis le cerraron las puertas. De la noche a la mañana, Jung lo perdió todo. Perdió a su mentor, perdió su comunidad intelectual, perdió su reputación, pero sobre todo, perdió la historia que daba sentido a su vida. La narrativa de «soy el heredero de Freud, el futuro del psicoanálisis» se había hecho añicos. El norte de su brújula vital había desaparecido. Se sumergió en lo que él mismo llamó una enfermedad creativa.
Pasaba horas a la orilla de un lago, construyendo castillos de guijarros, como un niño. Hablaba con figuras de su imaginación. Desde fuera, parecía un hombre que se había vuelto loco. Pero lo que en realidad estaba haciendo era algo heroico. Estaba descendiendo a su propio vacío, al caos de su psique, para encontrar los materiales con los que construir una nueva historia. La lección de Jung es esta. A veces te sientes perdido no porque tu vida no tenga sentido, sino porque el sentido que tenía, la historia que te contaba sobre quién eras y hacia dónde ibas, ya no encaja. Se ha quedado pequeña, se ha roto o se ha revelado como una mentira. Y el vacío que sientes es una invitación. Una dolorosa, aterradora, pero necesaria invitación a un proceso creativo, el de reescribir tu propia historia. Esa es la primera causa, el colapso interno. La segunda es el colapso de la validación externa. Para esto, miremos a Theodore Roosevelt. Si Jung era el intelectual introvertido, Roosevelt era la personificación de la acción y la voluntad. Héroe de guerra, explorador, escritor y el presidente más joven y carismático de la historia de Estados Unidos. Roosevelt no caminaba, cargaba. Era una locomotora humana, un campo de fuerza gravitacional que atraía la atención de toda la nación. En 1912, después de un tiempo fuera del poder, decidió que el país lo necesitaba de nuevo. Se presentó a las elecciones con su propio partido, el Bull Moose Party. Hizo una campaña legendaria. En un mitin le dispararon en el pecho y con la bala alojada en su cuerpo, insistió en dar su discurso de 90 minutos antes de ir al hospital. Era un titán, un hombre cuya identidad estaba completamente fusionada con la idea de la victoria, del aplauso, de ser el centro del universo público. Y entonces perdió, humillantemente. De un día para otro, el rugido de las multitudes se convirtió en un silencio ensordecedor. El hombre que era el centro de gravedad de la vida estadounidense se convirtió en una nota a pie de página en los periódicos que ahora hablaban de otro presidente. El teléfono dejó de sonar, los salones se vaciaron, pasó de ser un protagonista a un fantasma. Su autoestima, que se había construido sobre el andamio de la validación externa, los votos, los titulares, la adulación, se derrumbó por completo. Se sentía inútil, acabado, perdido. Desesperado por sentirse relevante de nuevo, por probar su valía, se embarcó en una expedición demencial, cartografiar un afluente inexplorado del Amazonas, el río de la duda. Fue un infierno. Contrajo malaria, una herida en la pierna se le infectó hasta el punto de la gangrena y estuvo a punto de morir varias veces. Le suplicó a su hijo que lo dejara allí para no ser una carga. Había ido a la selva no solo a buscar un río, sino a buscar una muerte honorable, porque no podía soportar la vida como un hombre irrelevante. La lección de Roosevelt es una advertencia terrible sobre el cepo de la comparación. Si construyes el edificio de tu autoestima sobre los cimientos de la aprobación de otros, una derrota, un despido, una ruptura, el simple paso del tiempo puede demolerlo todo. Cuando tu valor se mide por los aplausos, el silencio se siente como la muerte. La derrota no es un evento, es el borrado de tu identidad. Así que tenemos estas dos grandes crisis, el colapso de la narrativa interna de Jung y el colapso de la validación externa de Roosevelt. Y aquí me detengo un momento para preguntarte a ti. Sin que tengas que poner tu vida al descubierto, ¿con cuál de estas dos historias resuenas más en este momento de tu vida? ¿Sientes que la historia que te contabas sobre ti mismo se ha roto, como le pasó a Jung? ¿O sientes el aguijón de los aplausos perdidos? ¿La necesidad de validación externa que atormentaba a Roosevelt? Me interesa mucho leer tu perspectiva en los comentarios. Es un ejercicio poderoso de autoconciencia. Hemos visto lo que pasa cuando tu mundo se derrumba por dentro o por fuera. Pero, ¿qué ocurre cuando te sientes perdido precisamente porque has alcanzado la cima? ¿Qué pasa cuando ganas el juego y descubres que no hay nada más esperándote? Esta es la paradoja del éxito máximo, y su ejemplo más trágico es Buzz Aldrin. En 1969, Buzz Aldrin hizo algo que solo un puñado de seres humanos han hecho. Caminó sobre la superficie de la Luna. Imagina ese momento.
flotando en el silencio cósmico, la Tierra como una canica azul y frágil en la negrura infinita. Fuiste a la Luna. Eres un héroe, un pionero. Tu nombre está grabado en la historia para siempre. Has alcanzado la cumbre absoluta del logro humano. Pero, ¿qué viene después? Para Aldrin, esa pregunta fue una sentencia de muerte existencial. La Luna no fue un paso en su carrera, fue el logro, el punto final. No había una nueva cima que escalar. Nada, absolutamente nada de lo que hiciera por el resto de su vida podría compararse con eso. El punto más alto de su existencia había ocurrido a los 39 años y le quedaba media vida por delante. Esto lo destrozó. El hombre que había pilotado una nave espacial a través del vacío se encontró perdido en el supermercado. Cayó en una profunda depresión, en el alcoholismo. Su matrimonio se deshizo. Y en uno de los giros más irónicos y tristes de la historia moderna, el segundo hombre en caminar sobre la Luna terminó vendiendo coches Cadillac de segunda mano en un concesionario de Beverly Hills, intentando usar su fama desvanecida para convencer a alguien de las ventajas de la tapicería de cuero. La lección de Aldrin es una de las más inquietantes y modernas. Como seres humanos, estamos programados para la persecución, no para la llegada. Nuestra mente necesita una meta, un siguiente paso, una montaña en el horizonte. Cuando la montaña que acabas de escalar es el Everest y no hay más montañas a la vista, te sientes a la deriva. Y peor aún, empiezas a compararte, no con otros, sino con tu propio yo pasado, con tu versión de la Luna. Y esa es una comparación que nunca podrás ganar. Es una receta para la autodestrucción. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Si sentirse perdido viene del colapso de una historia, de la pérdida de validación o incluso del éxito, ¿cómo salimos del laberinto? La pista más importante nos la da, sorprendentemente, otro gigante de la historia que se enfrentó a una parálisis total: Charles Darwin. Mucho antes de publicar El origen de las especies, Darwin se enfrentó a una pregunta que lo torturaba, que casi lo vuelve loco. ¿Debería casarme o no? Como el científico metódico que era, intentó resolverlo de la única manera que sabía. Hizo una lista de pros y contras, como un estudiante neurótico preparándose para un examen. Es una lista real, se conserva y es fascinante. En la columna de Casarse, escribió: compañera constante, una amiga en la vejez, objeto para ser amado y con quien jugar, mejor que un perro, de todos modos. En la columna de No casarse, escribió: libertad para ir a donde uno quiera, no ser forzado a visitar parientes, pérdida de tiempo. Detengámonos aquí. Este es el hombre cuyo cerebro descifró el mecanismo fundamental de toda la vida en la Tierra y estaba completamente paralizado por una decisión que miles de millones de personas toman sin tanto drama. ¿Por qué? Porque tenía dos buenas opciones. Aquí es donde tropezamos con la gran revelación, lo que los psicólogos hoy llaman la paradoja de la elección. Creemos que la libertad y la felicidad consisten en tener el mayor número posible de opciones. Más carreras posibles, más ciudades donde vivir, más parejas potenciales en una app de citas, más series que ver en Netflix. Pero es una trampa. Tener demasiadas buenas opciones no nos hace más felices, nos hace miserables. ¿Por qué? Porque cada sí que le decimos a una opción es un no doloroso que le decimos a todas las demás. Cada vez que eliges un camino, tu mente se obsesiona con los caminos que no tomas. El dolor de renunciar a lo que podría ser supera el beneficio de lo que es. Es el costo de oportunidad fantasma que nos atormenta. Es como cuando abres Netflix. Tienes un catálogo infinito de películas a tu disposición, una libertad de elección sin precedentes. Y pasas una hora navegando, paralizado por el miedo a elegir la película incorrecta, la que no es la perfecta para ese momento. Al final, frustrado, terminas sin ver nada o viendo algo a medias mientras piensas que deberías haber elegido otra cosa. La libertad absoluta te ha robado la capacidad de disfrutar.
La solución paradójica de Darwin y la solución para salir de la sensación de estar perdido es esta. Para sentirte menos perdido, debes limitarte a ti mismo. Debes, a propósito, cerrar puertas. La claridad no viene de encontrar la opción perfecta entre 1.000.000. La claridad viene del coraje de elegir una opción, quizá imperfecta, y comprometerte con ella. Cortar las otras posibilidades, quemar los barcos. El compromiso no es una prisión, es una liberación. Es la decisión de dejar de dispersar tu energía mental y emocional en 100 futuros posibles y empezar a canalizar toda esa energía en construir valor en el único futuro que has elegido. Dejas de regar 100 macetas con una gota de agua cada una y empiezas a volcar toda la jarra en una sola. Y entonces, milagrosamente, esa maceta florece. No porque fuera la correcta, sino porque decidiste hacerla florecer. Darwin finalmente se casó con su prima Emma. Y en esa vida limitada, con sus rutinas y sus hijos y sus deberes, encontró la estructura y la paz mental que necesitaba para escribir la obra que cambiaría el mundo. Pensemos un segundo más en esa frase de su lista. Mejor que un perro, de todos modos. Es una frase brillante. Es tan torpe, tan poco romántica, tan profundamente humana. Nos muestra que este titán del pensamiento, este hombre que reconfiguró nuestra comprensión de la existencia, era, en el fondo, un tipo normal. Un tipo ansioso, neurótico, que sopesaba el amor y la compañía con la misma lógica fría con la que clasificaría un escarabajo. Un tipo como tú y como yo. Esta es la prueba definitiva. Si Darwin se sintió perdido ante la elección, si Lincoln se sintió perdido en la cima del poder, si Jung se sintió perdido tras ser traicionado y Aldrin se sintió perdido tras conquistar las estrellas, entonces, quizás, sentirse perdido, confundido e indeciso no es una anomalía, no es un error en tu sistema, es la condición humana en su estado más puro. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuál es la hoja de ruta para salir del laberinto? Lo primero es aceptar que sentirse perdido no es una debilidad que hay que ocultar. Es una señal. Lincoln nos enseña que hay momentos de oscuridad tan profunda que la única victoria posible es la resistencia. A veces, el acto más heroico es simplemente forzarse a salir de la cama y continuar un día más, confiando en que el sol volverá a salir, aunque no puedas verlo. Jung nos enseña que cuando tu historia se rompe, no debes huir del vacío, debes abrazarlo. Debes tener el coraje de bajar a tu propio sótano, jugar con los escombros y buscar los materiales para construir una narrativa nueva y más auténtica. Roosevelt nos advierte que no debemos medir nuestro valor con la vara de medir de otros. Construye tu autoestima sobre valores internos, sobre tu esfuerzo, tu integridad, tu curiosidad, no sobre los aplausos, los likes o los ascensos. Así, nadie podrá quitártela. Aldrin nos muestra la trampa de compararnos, no con otros, sino con nuestro propio pasado glorioso. Tu vida no es una única montaña que escalar, es una cordillera. Siempre hay una nueva cumbre, quizás más pequeña, quizás diferente, pero que tiene su propia vista y su propio valor. Y Darwin nos da la herramienta más práctica de todas. La claridad nace de la restricción, el significado nace del compromiso. El proceso, aunque emocionalmente difícil, es conceptualmente simple. Primero, intenta algo, cualquier cosa. Como Jung construyendo castillos de piedra, permítete explorar, jugar, buscar inspiración sin la presión de tener que encontrar la respuesta. Segundo, comprométete. Cuando algo resuene contigo, por pequeño que sea, ten el coraje de elegirlo y de cortar las otras opciones, como hizo Darwin al decidir casarse. Invierte tu energía ahí. Tercero, evita las trampas. Mientras avanzas en tu nuevo camino, no te compares con los demás, como le pasó a Roosevelt, ni te compares con tu yo del pasado, como le pasó a Aldrin. Cuarto, resiste. Y habrá días, como los tuvo Lincoln,
en los que todo parecerá oscuro y sin sentido. En esos días, el objetivo no es avanzar, es no retroceder, es simplemente continuar. Si este tipo de reflexión profunda te aporta valor y quieres seguir explorando estas ideas conmigo, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Es el combustible que me permite seguir creando. Y un aviso, ya sabes cómo funcionan las cosas. Contenido como este, que se atreve a ir más allá de lo superficial, a menudo está en riesgo. Así que, por si acaso, guárdate este video. Nos vemos en el próximo.